Un poquito de vuelta, como todas las semanas, con una eminencia de la economía, una eminencia, también vamos a decir, de la política. Bueno, hombre, el que entiende de economía en este país entiende de política, ¿no, Sí, Carlito? y el político que no está metido en los temas económicos no sabe dónde está parado. Menos en esta coyuntura que tenemos hoy en día. Y para hablar de todo eso, justamente tenemos, como ustedes saben, como toda la semana, como todos los martes en este horario, al queridísimo Horacio Robelli. Horacio, ¿cómo andás? Valentín Cueto y Carlitos Martín, te saludamos. Muchachos, muchas gracias por su generosa presentación. Más que eminencia, soy gris como la arena de nuestro desierto. El desierto nuestro es gris. No es el desierto del Sahara que es arena pura. Este debe ser de mares antiguos que se secaron y quedaron cenizas. Te diría que es gris y es verde también, ¿no? Sí, por supuesto, tiene gran parte verde. De hecho, sobrevive la penca del cactus. Claro. O sea, sí, de hecho sobreviven, no sabemos cómo, como mojones así, en medio de la nada misma, con un viento arrasador y un frío. Bueno, esto es ahora lo que ellos vienen, porque si bien es cierto que no toda la pampa nuestra, estoy hablando de la pampa del norte, no la pampa húmeda, sino la Sí. pampa de los Guanacos, la pampa norte, es seca. También es cierto que más arriba están los salares, que es el litio, Claro. que es por donde vienen los muchachos ahora. Sobrevivimos todos. Yo soy descendiente de Aymara por parte de materna, mi abuelo Ajá. materno. Mira, Sobrevivieron porque en esa tierra era inhóspita, pero justo ahora no sé si van a poder sobrevivir, y más con este proyecto de ley que ya tiene sanción de Senado y dictamen de senadores, de que adentro tiene este caballo de Troya que es el RIGI. Toda la ley es mala, pero lo peor de todo es este régimen de incentivo a las grandes inversiones, que lo único que hace es un anclaje, con perdón de los africanos, como si fuera Angola o Nigeria en la Argentina, con leyes propias, justicia propia, la ICIADI, esta vía fiscal por 30 años. Al cuarto año ya no tienen obligación de liquidar los dólares al país. Toda esta barrabasada, toda esta entrega del país de este apátrida, de este enfermo que está demostrando claramente con lo que vamos a hablar ahora, que es un enfermo, una persona cruel, malvada a cargo de la presidencia de la nación, porque una manga de inconsciente lo votaron. Si no se puede explicar cómo este hombre pudo llegar a ser presidente de la República Argentina, porque llegaron asesinos, por supuesto llegaron asesinos, Videla es un claro ejemplo, pero llegaron matando gente. Este llegó engañando a la gente, con los grandes medios engañándolo, y está haciendo lo mismo. Le han descubierto, porque él por supuesto que lo ocultaba, hasta que tuvo que demostrar dónde habían ido las compras, porque el problema fue que nosotros hacemos un seguimiento del presupuesto. El seguimiento del presupuesto no le daba tan mal. Es cierto, es el presupuesto 2023 actualizado al 2024 y no tomaba el aumento de la indigencia que es el 2024. Que no digo yo, lo dice el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, la Universidad Católica Argentina, que ayer hizo una conferencia de prensa y reconoció que en el primer trimestre el 55,5% de la población de un país rico como nuestro está bajo la línea de pobreza, y que los indigentes son el 9,6% de la población. O sea, vos tenés el 17,5% de la población, vos pasaste el 9,6% del 2023 indigente, que es una barbaridad, a 17,5%. O sea que hay 8 millones de personas que están sumergidas en la pobreza extrema o indigencia. Para esas 8 millones de personas, lo que hay es el plan Asignación Universal por Hijo, que abarca 3.800.000 personas, porque tenés 8 millones de personas. claro. O sea que 3 millones, parece mucho el total de la asignación universal por hijo, que entre paréntesis es 52.554 pesos hasta mayo. Ahora en junio prometieron aumentarlo, llevarlo a 74.000, pero es 52.554 pesos. Más la tarjeta alimentaria, que recibe una tarjeta alimentaria, 44.000 pesos, es lo que recibe una familia. Vos te das cuenta lo que significa el grado de desaprensión hacia los sectores más vulnerables de la sociedad, que ya no es 1 o 2%, estamos hablando del 17,5% de la población. 8 millones de personas están sumergidas en la pobreza extrema e indigencia, y este gobierno, con total desaprensión, habiendo hecho la compra, porque lo había armado el gobierno anterior, no porque había armado la licitación, y que había armado el gobierno anterior, las compras se efectuaron, como bien dijo la ministra saliente Victoria Tolosa Paz, a quien no conozco personalmente, pero reivindico por varias cosas, y ahora voy a decir una de ellas. Con una sola creo que me exime de compararlo con este nefasto gobierno, este nefasto ministerio que llamaron de capital humano,
y que en realidad es un campo de concentración más que de capital humano. Esto parece más a los campos de concentración de los nazis que un ministerio de capital humano, que dirige, ya no sé ni cómo definirla, a Sandra Petovelo, ya no sabemos ni cómo definirla, porque si vos te enterás que tienen 6 millones de alimentos, 6 millones de kilos de alimentos, 6 millones de kilos de alimentos, 5.902.987 kilos, para ser más exacto, de alimentos guardados sin repartir, con el nivel de pobreza que estamos contando, que la UCA dice que son 8 millones de indigentes, y que la UCA, no lo estoy diciendo yo, o sea, la UCA y a marzo, y esto continúa, y que son 25 millones de los pobres, 25 millones de pobres, y de los cuales dentro de 25 millones tenés 8 millones de indigentes, y vos tenés 6 millones de kilos de comida guardados sin distribuir, y en todo lo que distribuyó el gobierno hasta ahora es 1.132.491 kilos, o sea, distribuyó un millón de kilos de comida y tiene 6 millones sin distribuir. Esto por sí solo, estos números hablan de la crueldad manifiesta, de la incapacidad, pero aparte de crueldad, porque le podían haber dado la orden de distribuirlo, y sin embargo no lo hicieron. Horacio, hace un ratito hablábamos del tema del desierto para empezar la charla, y hay otro desierto que es el desierto verde, que es el Banco Central en este momento, ¿no es cierto? ¿Cómo estás viendo la cuestión del RI, la cuestión de la presión cambiaria que hay? ¿Cómo está esto interconectado? Mirá, el gobierno tiene dólares para pagar. Tiene que pagar de acá a fin de año 9.000 millones, no lo digo yo, lo dice la Secretaría de Finanzas de la Nación, 9.000 millones de dólares, sin contar que los chinos le van a exigir que cancele, porque con China nosotros tenemos dos tipos de swap. Un swap que era como una especie de descubierto en cuenta corriente, que vos lo usabas solamente para comprarle a ellos. Pero Alberto Fernández logró en el año 2023, en una visita a China, que le dieran una parte de esos swap, casi 5.000 millones de dólares en yuanes, pero casi 5.000 millones de dólares, la paridad es 7,23 yuanes por dólar, y te aceptan yuanes como pasó, de libre disponibilidad, para pagar deuda externa argentina. Y lo utilizó, porque acordate que Massa, en septiembre del 2023, como incumplió con la meta del Fondo Monetario Internacional, el fondo no se exigía pagarle el capital, entonces lo pagó con los yuanes esos. Que China se exija sin contar la devolución de yuanes, o sea, no estoy tomando en cuenta los yuanes, no soy yo el que lo toma en cuenta, la Secretaría de Finanzas. La Secretaría de Finanzas dice que hay que pagar 9.000 millones de dólares, y no los tienen, ellos pensaban tener un brutal superávit comercial, me acuerdo en diciembre mismo, en enero, Milei repetía, vamos a tener un superávit comercial de 18, 19.000 millones de dólares, y con eso vamos a pagar todo. Claro, ¿cómo que viene ese superávit? Una brutal recesión económica que se convirtió en depresión, o sea, cuando vos no producís nada, no necesitas importar nada, o sea, presionando las importaciones y iban a aumentar las exportaciones. Yo le quiero decir a Milei que según Ciara, el Centro de Exportadores de Cereales de la Argentina y la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina, Ciara, según Ciara y SEC, el total en los 5 meses acumulados, mayo fue el peor mes, mayo para el campo es el mayor mes de liquidación, fue el peor de la liquidación de la historia argentina de grano, la peor. Exportaban por equivalente a 2.612 millones de dólares, cuando, por ejemplo, el año pasado en la sequía habían exportado por 4.212 millones. El doble, claro. Es el doble en la sequía, que hubo una baja de 20.000 millones de dólares de verdad. Sin embargo, entonces estamos diciendo claramente que este es el peor mayo de la historia. El total de acumulado de exportaciones apenas supera 9.000 millones de dólares, cuando en el 2022 era de 16.000 millones de dólares. O sea que el campo no liquida, pisa la soja o el maíz o el grano que tiene, no los liquida, no los vende, o si los vende no los liquida en el país, que esto también puede pasar. Claro. La cosa es que ingresan los dólares del comercio exterior y ellos tienen que pagar 9.000 millones de dólares si no los tienen. Esta es la situación real. ¿De dónde se agarran? Del RIGI. ¿Por qué? Porque si sacan el RIGI, los mismos que son los que impulsan el RIGI, es el Club del Petróleo. En la Argentina son Urnequian, que es Compañía General de Combustible, Lo Roca con Tecpetrol, y Bulgeroni, que está asociada a la Bridging Petroleum en Panamericana, sí. Pero también están las empresas extranjeras, Chevron, Apache, Total, Shell. Bueno, detrás de Chevron y de Apache está BlackRock y Vanguard. Y BlackRock y Vanguard son los mayores tenedores de títulos de deuda externa argentina. Los mayores, cuando hizo el canje de deuda
Martín Guzmán el 31 de agosto del 2020 los mayores tenencias tenían esos dos grandes fondos, sobre todo BlackRock, 2.000 millones de dólares declaró BlackRock y Vanguard después. Bueno, ellos todos están detrás de esas empresas que están detrás del RIGI, y ellos le decían, bueno, también no me pagué, negociemos, te acepto que no me... porque vence el capital, acordá que a partir de agosto de este año comienza a vencer el capital, no me parece el capital, hasta le puede refinanciar los intereses, pero quiero el RIGI a cambio, o sea, quiere por una deuda que no sabe que ninguno de los argentinos debe bien, lo de verdadero de bien, no esto que dice este enfermo mental de Milei, sino este argentino que vivimos del trabajo, que vivimos honestamente, que vivimos con una conducta en la vida. Estos argentinos, no sabemos, no nos enteramos cómo se endeudaron 100.000 millones de ellos, a dónde fueron, hay que pagarlo y resulta que lo estamos pagando nosotros. Bueno, esto que no sabemos cómo se endeudaron y por qué tenemos que pagarlo, esto tampoco pueden pagarlo ellos, no lo pueden pagar. Y acá es donde van a tener que ahí viene la presión del RIGI y viene el sometimiento de este gobierno cruel con los necesitados, y lacayo y servil con el poder económico. Horacio, Carlitos te habla. Vos sabés que ¿Cómo andás, Carlos? Bien, una de las cosas que más me llama la atención es este nuevo endeudamiento que llega a casi 100.000 millones de dólares, pero acumula con lo adeudado anteriormente. ¿En cuánto está endeudada la Argentina? Mira, vos sabés que, y como la verdad que reconozco que es un buen criterio, el gobierno nacional no divide en deuda externa y en deuda interna. ¿Por qué? Y con buen criterio te digo, porque la deuda es la deuda bruta. Bueno, la deuda bruta, y está bien hecho que lo haga así, la deuda bruta se refiere también a deuda en pesos, porque los pesos están ajustados o por dólar oficial o por el SER, por ejemplo, por el coeficiente de estabilización de referencia, que es la inflación. Entonces, está bien que lo hagan así. El total de la deuda externa, el 30 de abril el último dato de la Secretaría de Finanzas, es 414.056 millones de dólares. 414.000 millones de dólares. Cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner era 222.000 millones de dólares, pero con una gran diferencia. Más del 60%. Más del 60% de esos 222.000 millones de dólares de la deuda de Cristina Fernández de Kirchner era intrasector público. O sea, lo tenía el gobierno, lo tenía el Banco Central, lo tenía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad ANSES. Estos sátrapas, ya no sé cómo nombrarlo, de Macri, y nos endeudaron. Y también Alberto Fernández tiene un justificativo, no investigó la deuda, es su culpa, pero tiene un justificativo, fue la lucha del COVID. Y yo acá quiero rescatar lo de Victoria Tolosa Paz, que ha sido tan denostada por este gobierno, porque ella al principio la había nombrado como coordinadora de los planes alimentarios, un cargo así, no recuerdo, yo no la conozco personalmente, no soy amigo de ella, no tengo ningún contacto con ella de ningún tipo. Estuvo en Tucumán. Exacto, soy tucumano y me dolió porque lo vi por televisión. Fue a Tucumán a garantizar, y sé lo que digo, porque sé lo que es Tucumán, fue a garantizar en abril, después de la pandemia, en mayo estuvo en Tucumán y en Catamarca garantizando que llegue la comida a los comedores parroquiales, barriales y de colegio. Y me duele porque hay un chiquito que le dijo la maestra, obviamente los chiquitos se pusieron frente a la reja del colegio y le decían a ella, gracias por la comida. Yo que nací ahí, que sé lo que significa eso te desgarra el alma, gracias por la comida. Ella fue, sin saber cómo era el COVID, por supuesto, no tenía, ¿te acordás que después nos hacían poner una boquera, no me acuerdo ni siquiera, el barbijo. El barbijo. Fue el barbijo, ella sin barbijo, acá la descubierta, y ella le agradecía al otro lado. Por eso te digo, hay diferencias, hay mal, entre la crueldad manifiesta de Milei y de Sandra Petovelo con respecto a lo que fue el gobierno anterior. El gobierno anterior tenía miles de errores, pero pusieron el cuerpo. Claro. Esta no era ministra todavía, ella era, me parece que era el cargo de coordinadora alimentaria, no me acuerdo el cargo que tenía, coordinación alimentaria, una cosa así, pero era la que tenía que garantizar que estos planes sociales llegaran a la población, y lo hizo poniendo el cuerpo. Bueno, esta es la diferencia de Aymar con esta gente. Vamos a intentar contactarte con Victoria Tolosa Paz, que es usted la conoce. Bueno, es de acá de La Plata, y sí, yo la conozco. Mira, yo quiero reconocerle ese gesto, o sea, soy tucumano, sé lo que significa eso. En Tucumán hubo un gobernador preso, Domato, por no repartir la comida y los colchones y la demás asistencia. O sea, sé lo que significa, y sé por qué ella lo hizo. O sea, conociendo el paño te das cuenta por qué se jugó, pero había que hacerlo. Bueno, ahora tienen un gobernador que es el más agraciado en la recepción de alimentos, ¿no es cierto? Un servil. Por eso, otro Milei, un servil como... Por eso, conozco el paño, sé lo que es Tucumán. Claro. Sé lo que es Tucumán. Nací ahí, viví ahí, hice un contacto con él. Lo primero que hago a la mañana es leer el periódico de Tucumán.
Y sí, claro, y yo por supuesto seguí la campaña de San Martín de Tucumán. Me encanta. Eso, como todos los negros hacemos Sí, eso. son Pero te hinchas de San Martín y encima hay unos chicos de una radio que te tienen, como nosotros, de referente semanal. Y también avisarle que lo seguimos nosotros porque estamos muy atentos a todo lo que vos vas diciendo en todos los bueno, medios. muchas gracias, sí. Ella es una diosa, debería ser mi hija por la edad. Ella no tiene ni la mitad de la edad que tengo yo, Claro. que es la que conduce el programa Ana Pedraza. Ella tiene el Canal 10, ella trabaja de locutora también en Canal 10, que es el canal de la universidad allá en Tucumán. Sí. Muchas gracias, Carlos. No, mandarles un abrazo y decirle que Por supuesto. yo siempre estoy atento a las cosas que dicen desde Tucumán, más que todo porque tienen una apreciación bastante imparcial sobre Jaldo y realmente dicen muchas verdades los chicos ahí en la radio. Decirle que estamos Yo lo muy conozco al agradecidos. padre, soy amigo del padre de uno de los que es el programa, es un programa de radio en realidad que ellos pasan por YouTube, del programa de radio. claro, Yo sí. soy uno de esa radio, soy amigo del padre de uno de los muchachos, sí. Es gente honesta, el padre también ha sido perseguido tuvo que vivir un tiempo fuera de la provincia, después volvió. Bueno, sí, claro, como nos pasó a todos los tucumanos en mayor o menor medida, que sabíamos lo que era una dictadura y lo que es la injusticia. Bueno, acá la estamos viviendo en todo el país. Vos sabés, una de las cosas que me llamó la atención es de tu origen, que recién decías, de Aymara. Aymara Claro, es mi una abuelo. lengua de Coya, ¿no es cierto? Mira, según mi abuelo venía del Tihuantisuyo, Sí. según él 600 años antes de Cristo, pero no tengo forma de corroborarlo. ¿Has estado 600 años antes de Cristo, y claro, y que eran los Joyas. Los Joyas los Joyas nos pusieron los incas, porque eran distintas tribus que los incas iban sometiendo, porque los incas fueron los primeros que se armaron y armaron una legión, fueron sometiendo los demás pueblos. Estos eran pueblos en esa altura te das cuenta que lo único que tenían que criaban animales y la poca vegetación que podían, de la cual podían sobrevivir, unos tipos de papas de muchos colores, papas semillas, bueno, vivían de lo que podían. El chuño. De la que era, claro, medio de la puna, bueno, y ellos fueron sometidos por los incas, y los incas le pusieron despectivamente a todo Coya, pero claro, sí, ahora se dicen Coya y lo aceptan, pero Claro. Coya era como subordinado del Inca. Claro. Una cosa Ahora, así. Horacio, ¿has estado en alguna ceremonia del Inti Raymi? Mirá, no, he ido a veces como a curiosear, pero no formo parte de la comunidad. No, mi me abuelo, imagino. A lo que digo es Sí. que si has tenido la posibilidad Sí, de sí. presenciar alguna de esas ceremonias. Sí, lo he presenciado, estuve en la fiesta de la Virgen de Copacabana, esa cosa sí, pero no, ¿cómo te puedo decir? No quiero decir la palabra turista, pero como una persona, claro, que lo ve, mi abuelo Como un tocaba, simpatizante, mi abuelo digamos. tocaba todos los instrumentos, Coya tocaba todo. Mira. Mirá. La quena, el círculo, la zampodia, tocaba todo. Tenía un oído absoluto para la música y tocaba todos los eso lo tengo vivo. O sea que estuviste en la Ciudad Blanca, ahí en Arequipa. En Cerca. Arequipa está, pero te digo siempre como en Arequipa, a La Paz he ido varias veces, pero siempre en Cochabamba, pero siempre como turista. Esto Claro. una semana, poco tiempo, y lo vi de afuera, uno lo ve de afuera. Sí, sí. Pero celebro, en mi familia todavía conmemoramos el 1 de agosto, es el Día de la Pachamama, Claro. y el 6 de agosto es el Día de la Independencia de Bolivia. Por el Claro. 6 de agosto de 1824, la batalla de Ayacucho, que se crea la Gran Bolivia en honor a Simón Bolívar. Sí, y lo celebramos. y vos notás, está a flor de piel, ¿no? En Bolivia, lo que es el Coya y el Camba. El Camba Sí, sí. Es la mezcla. Es la mezcla del claro, llano. exacto. Mirá, siempre tratan de haber rencillas en la población. Siempre, el deporte preferido, te juro que el deporte preferido, a mí me pasa en Tucumán con lo del Atlético. Somos negros los dos, pero yo creo que él es un negro que quiere ser blanco. Claro. Y ahí empieza todo el problema. Bueno, acá pasa lo mismo, Sí. supongo que con los Gambas pasa lo mismo. Un- Somos negros los dos, pero él quiere ser blanco y por eso es hincha de Atlético. Que es el cuadro, porque en Tucumán la clase alta jugaba y los hijos, o Al ellos rugby. también cuando eran jóvenes, al rugby. Claro. El fútbol pero los sectores medios y medio altos, comerciantes, profesionales, formaron Atlético. En cambio en San Martín porque la Ciudadela es el lugar donde había las pequeños talleres, fábricas, va a decir, los Claro. pequeños talleres textiles.
Claro, Entonces siempre fue proletario y siempre fue obrero desde su inicio. claro. Que se comenzó en 1908 y siempre fue de formación de obrero, eran obreros de esos talleres que empezaron jugando al fútbol y se pusieron San Martín y hasta que terminaron después que se llamó la Plaza San Martín y se pusieron el nombre de San Martín. Y ahí comenzó la historia. Horacio, te voy a hacer la misma pregunta que te hago todas las semanas desde que te sacamos al aire y Sí. es en este año en realidad. Volviendo al tema económico, que es ¿cuánto puede aguantar este gobierno sin devaluar con esta presión en el tipo de cambio? Yo lo que estoy convencido que están aferrados al RIGI. Una vez Sí. que se haga ley el RIGI y que hay que impedirlo, la semana que viene van a tratar de hacerlo ley, hay que impedir que esa ley la condena a hacer una colonia para toda la vida de la Argentina. Claro. Una vez que sale el RIGI van a evaluar, porque el RIGI no solamente para que liquide el campo, sino porque los capitales que vienen afuera, que van a venir, porque vienen como anclaje, recordemos que la Sí, Argentina es un importante, las reservas de petróleo y gas en la Argentina son incalculables, se encontraron hasta la Antártida, lo hemos hablado la semana Sí, pasada. sí. Se dan cuenta que entonces ellos van a traer dólares y van a querer comprar por la mitad lo que vale el doble, o sea que va a haber una nueva brutal devaluación. No sé cómo la va a justificar este insano, no sé cómo la va a justificar. Por eso hay que evitar el RIGI, porque el RIGI significa colonia y pobreza, significa inmediatamente una devaluación. Si no reparten la comida, fíjate que una nueva devaluación va a aumentar los precios de todos los alimentos, y en vez de tener una pobreza del 55% que dice la UCA, vamos a tener una pobreza del 75% más. No, vamos a ir arriba del 2001. Sí, seguro. Dentro de eso viene el tema de los combustibles, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener un invitado y queremos trasladarle una pregunta, si está en tu voluntad, a un secretario de la Cámara de Empresarios de Combustibles. ¿Qué le preguntarías vos? Bueno, una es, ¿cuál es porque ellos lo que no deben tener una idea de cuál es el costo. Ellos son una especie así de jamón del sándwich, porque Claro. a ellos le venden. Fíjate que esta pregunta, la misma pregunta que le hacen siempre a todos los secretarios de energía: ¿cuál es el costo promedio? ¿Cuál es el costo promedio del petróleo y del gas en Argentina? Fíjate que pues Aranguren no lo dijo, va Rodríguez Chirilo y no lo dicen. No quieren decir porque el costo nuestro seguramente debe ser la mitad o menos de lo que es internacional. Y sin embargo el precio que nos venden a nosotros el combustible es el precio internacional. Sería el No barril de cobramos lo que petróleo. cobran los trabajadores internacionales y encima nos venden el combustible a precio internacional. ¿Sería el Entonces, costo del barril de petróleo eso? Claro, ¿cuál es el costo, cuál es el costo promedio de extracción de petróleo y gas en la Argentina? Si ellos saben cuál es el costo, tampoco lo van a saber porque las empresas se lo ocultan a ellos. A ellos le dan un margen de ganancia y tienen que vender a tanto. Podés vender hasta tanto, pero el que obviamente el que lucra con esto son las grandes empresas refinadoras, las extractivistas y las grandes empresas refinadoras. Shell y Axon, sobre todo, son las grandes beneficiarias de Axon es panamericanense, la British Petroleum, que explota nuestro gas y nuestro petróleo en Malvinas, autorizado por el gobierno británico, asociado a los Bulgeroni, y Shell, son los dos grandes refinadores. Y después está YPF, pero YPF en vez de ser un precio de testigo hace lo que los otros dos quieren. ¿Por qué? Porque el presidente de YPF, el presidente actual, Claro. es Horacio Marín, que era el gerente general de Tec Petrol, que es la petrolera de Techín, hasta el 10 de diciembre del año pasado. Y el 12 de diciembre pasó a ser el presidente y el director. Lo manejan todo eso. Pero sí, le preguntaría si ellos tienen una idea de cuál es el costo promedio del petróleo o del gas en Argentina. Buenísimo, se lo vamos a trasladar. Quédate tranquilo que son preguntas claves para Claro, todo esto. decir, mirá, escúchame, acá van los secretarios de energía, le preguntan tal cosa y ¿por qué no lo dicen? Claro. Bueno, él también te va a decir que no lo dicen porque lo saben, por supuesto lo saben. Aranguren empezó como cadete en Shell a los 14 años Claro. y terminó siendo gerente general, o sea que sino porque no quieren que se vea esta renta. Y Goyen cuando creó YPF en 1922 lo hizo para apropiarse de esa renta, porque veía que ellos cobraban lo que querían. Claro. Él era aviador, porque en esa época el ejército no había en 1922 no estaba creada la Fuerza Aérea. Entonces el ejército y la marina tenían aviones, Claro. los pocos aviones tenían, y él era aviador. Y no podía cargar nafta porque no tenía plata para pagarla. Entonces, ¿y cómo no? El petróleo es nuestro. Lo mismo razonamiento que hacemos ahora. El petróleo es nuestro y lo quiere explotar ellos, no te rige. Al cuarto año ya no va a liquidar dólares acá, ¿para qué lo hacemos? Bueno, esto se preguntaba ese patriota que fue el general Mosconi. Claro. Entonces ahí fue cuando creó YPF en 1922, gobierno de Hipólito Yrigoyen. Claro, bueno, los otros días fue el aniversario, ¿no es cierto?, de la creación.
creo que el 3 de ahora de... Sí, el 3 de junio. 3 de junio. Ayer. Sí. No, ayer o antes de ayer fue, el 2. Pero bueno, che, Horacio, qué bueno que es escucharte, porque siempre, viste, no, nos dejás tan llenos de información. Pero al contrario, yo le agradezco que usted me dé la posibilidad de hablarlo y de tener la valentía de decirnos la verdad sin ningún tipo de miramiento. El problema que tenemos nosotros es una falta de comunicación. Claro. A este payaso que viaja por el mundo con plata nuestra y le hace un centímetro de reportaje. Ahora van a tratar de ocultar, ahora lo que van a tratar de ocultar son estos 6 millones de kilos de alimentos sin repartir con los niveles de pobreza. Van a tratar de ocultarlo, no sé cómo, pero y los grandes medios también lo van a pasar a páginas marginales, y nosotros al revés, tenemos que resaltar para demostrar el grado de crueldad manifiesta de este gobierno. Y también para proyectar, Horacio, porque si hay un problema que tiene hoy en día la política en general y el campo nacional en particular, es justamente la falta de imaginación para encontrar la salida de todos estos laberintos donde nos están metiendo y donde nos metimos nosotros también, ¿no? Hay que decirlo también. Y en ese sentido creo que haces un gran aporte y que a nosotros nos encanta darte este espacio justamente por esa razón. Bueno, muchísimas gracias. Entonces el agradecimiento es mutuo. Muchísimas gracias. No, por favor, Horacio, charlamos de vuelta la semana próxima, ¿te parece? Me parece perfecto. Un gran abrazo. Un gran abrazo a vos y a toda la gente allá por Tucumán. Un abrazo. Hablábamos con Horacio Robelli. Qué lindo que es hablar con Horacio, a mí me encanta.